Muy bien, como comenzamos anoche, leo rápidamente, solo para mantenerlo en línea, de lo que vimos ayer. El Señor Jesús es el que está interpretando. Necesito repetir eso para que ahorita cuando dé las interpretaciones que Él da de lo que viene, que es el fin del mundo, no el fin del mundo, el fin del siglo, se van a dar cuenta de cuán equivocada está la iglesia en todo lo que ha estado diciendo, y va a ser de labios de Jesús, no va a ser interpretación mía. Así que es necesario que el que tenga oídos para oír, oiga. Bien, la primera parte él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es Jesús, y el campo es el mundo. Y las buenas semillas son los hijos del reino. En la primera parábola era la palabra del reino, pero ahora es los que ya recibieron la palabra se convierten en la semilla que ahora el Señor está sembrando. Los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Note por favor la claridad y lo directo que el Señor va. Solo hay dos clases de personas en el mundo. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. ¿Qué hace la diferencia? Los que obedecen al rey, los que son súbditos del rey, los que obedecen las leyes del reino, porque este es el evangelio del reino. Por eso es que hablamos de ley y justicia. El trono de Dios es justicia y juicio. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego nos dice que el que busca el reino de Dios y su justicia no se tiene que preocupar de lo básico, del alimento y del abrigo, porque viene por añadidura. En fin, el tema del evangelio es el evangelio del reino y es el que el enemigo ha robado. Por eso es que no hay guerreros verdaderamente del reino, porque no entienden el evangelio del reino. Bien, y también dije que cuando el enemigo sembró la cizaña, se fue. Y aclaré que es obvio que mientras la semilla está en la tierra no se ve. Y los que sembraron trigo asumían que tenían solo trigo y lo regaban y lo alimentaban y lo cuidaban para que creciera. O sea que el enemigo de su astucia sabe que nuestra carne no necesita mucha atención. No tiene que ser entrenada. Nuestra carne ya automáticamente hace todo lo que es carnal y todo lo que es malo. Lo que necesitamos es entrenar el espíritu y empezar a caminar conforme a los principios de la palabra. Como el Señor usa la cizaña, permítame leerle lo que encontré en el libro The Land and the Book. Es la tierra y el libro, escrito por Thompson. Dice así: la cizaña abunda en todo el este y es una gran molestia al granjero. El sabor es ácido y cuando se come sola o aún mezclada en el pan ordinario, causa mareo y a menudo actúa como un emético o vomitivo violento. En resumen, es un fuerte soporífico que induce sueño. Fíjese, lo que escogió el Señor para ilustrarnos el ataque del enemigo. ¿Para qué siembra la cizaña? La cizaña no se levanta y ahorca el trigo. No le hace absolutamente directamente nada al trigo. Desde luego, si crece a la par del trigo, le roba del agua que cae. Si sus raíces son más grandes que las del trigo, le estorba su crecimiento. Si es más alta que el trigo, le roba del sol. En fin, esa forma. Pero ¿cómo nos afecta al trigo humano? Bueno, estas dos cosas es tremenda. Una, que es por un lado algo que produce náusea, ¿verdad? Y por el otro lado algo que produce sueño. Y eso es lo que pasa en el cristianismo. Pablo se lo dice a los Gálatas, miren no es quien los sedujo, sino que quién los cautivó, ¿verdad? Quién los hizo que se adormecieran y que empezaran a creer fábulas hebreas y cosas por el estilo. Y vomitar, recuerdas, es cuando algo que se come no queda de acuerdo con el estómago, con el aparato digestivo y lo saca. Entonces encontramos a dos clases de trigo también. No clases de trigo, déjenme corregirme, pero el punto es este. Los que agarran la cizaña y como se parece tanto al trigo y la confunden, terminan o siendo adormecidos, que fascinados, la palabra, así como hipnotizados por las mentiras del diablo, y otros se frustran con el evangelio como se presenta, así diluido por el diablo, y terminan
vomitando, hablando mal de la iglesia. Hay tantos cristianos, se denominan cristianos, ellos dicen ser cristianos, dicen creer en Dios, en amar a Jesús y todo lo demás. Eso solo Dios los sabrá juzgar, pero están vomitando en contra de la iglesia, que es la novia del Cordero. Si tan solo se pararan a pensar en eso, ¿verdad? Que si aman al Cordero, si aman al novio, no pueden estar hablando mal de la novia. Ah, sí, pero la iglesia universal. No salgan con esa excusa barata. Nosotros vamos a dar a Dios cuenta de dónde estamos. Y lo que es lo que hay donde estamos nosotros. ¿Qué hay donde estamos nosotros? Iglesias locales. Cada uno de los que nos decimos ser cristianos debemos de congregarnos en alguna de las llamadas iglesias cristianas. Y ahí queda la responsabilidad de cada quien, cómo filtra lo que escucha, para ver que no sea engañado, como el mismo Señor dice. Bueno, entonces, así como la cizaña no puede destruir al trigo, simplemente lo trastorna. El efecto que causa la cizaña, doctrinalmente hablando, es que engatusa, embobece a los que están aferrados a tradiciones y a una doctrina de motivación y de todo lo demás, pero no de la palabra de justicia. Recuérdense que lo que estamos hablando es el evangelio del reino. Reino es gobierno, reino es política. Tenemos un rey. No le podemos decir al rey, por favor, no hables de política, ¿verdad? Porque es su reino y todo eso. Bien, lo que hace la diferencia entonces, porque se parece mucho el trigo y la cizaña, lo que hace la diferencia es hasta que se da el fruto. Por eso no podemos nosotros deshacernos de la cizaña, porque el Señor dijo, dejadlos crecer juntos hasta el fin. ¿Por qué? Porque no puedan estar quemando trigo en lugar de estar atacando la cizaña. Bueno, y ahora viene la segunda parte. Y aquí es donde le pido que preste mucha atención. Realmente no necesita prestar mucha atención. Lo que necesita es aceptar lo explícito, leer en español, escuchar que es Jesús el que está diciendo estas cosas y no cuestionar la palabra de Jesús porque un apóstol, un teólogo o un profeta o cualquier otra persona haya dicho otra cosa. Dice entonces, sí, sigo ahora en Mateo 13, comienzo a leer el versículo 36. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Comencemos solo con esa frase. La siega es el fin del siglo. Cuando se habla del fin del siglo y se usa esta palabra original griega aion, A-I-O-N, aion, no es un siglo de 100 años. Es una etapa, es un sistema, una serie de circunstancias que durante cierto tiempo se llevan a cabo. Entonces, aquí al hablar del fin del siglo, está hablando ahora del fin del siglo presente, porque el siglo pasado es el que trató desde la caída de Adán hasta la venida del postrer Adán. Recuérdense que toda la promesa era: viene el postrer Adán, viene el otro profeta como Moisés, viene el hijo de David, viene el hijo de la promesa, viene, me explico, el hijo de Abraham también, que era el de la promesa. Entonces todo ese siglo comenzó con la caída del primer Adán y terminó con la venida del postrer Adán. Ese es el siglo pasado. Ahora estamos en el siglo presente, que comenzó con la resurrección de Cristo y terminará, como aquí estamos leyendo, cuando venga el Señor con sus ángeles. Pero ya con esa claridad, déjeme seguir leyendo. Aquí dice, el fin del siglo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces no está hablando del fin del mundo. Así como el primer siglo terminó y no afectó en nada al mundo, este siglo presente también va a terminar y no va a afectar el mundo. Ahí va a ver lo que sigue diciendo Jesús. Así que préstele atención. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin. ¿Qué significa eso? Fíjese pues lo sencillo. Cuando uno empieza a usar el raciocinio, si el Señor Jesús dice que los hijos del reino, el trigo, y los hijos de la cizaña, y los hijos del diablo, los hijos del reino y los hijos de la cizaña, del diablo, van a permanecer hasta el fin. Quiere decir que nunca va a haber un tiempo en la historia humana en que
estén solo malos aquí en la tierra, porque todos los buenos se fueron al cielo. Ahí ya no estarían juntos el trigo y la cizaña, y Jesús no miente. Por el otro lado, nunca va a haber un tiempo en que solo los malos van a estar gobernando, porque los justos, los hijos de Dios, van a estar aquí también. Entonces, si le cree a Jesús, dígame, ¿dónde encaja un rapto secreto que se lleva solo a un grupo y supuestamente al grupo de creyentes, o serían los hijos de Dios, y se quedan los hijos del diablo? ¿Dónde encaja esa doctrina con lo que está diciendo Jesús? El fin del siglo, ¿verdad? El tiempo de la siega es el fin del siglo. Y yo enviaré a mis ángeles, es otra cosa. Son los ángeles los que van a venir a ejecutar el juicio de Dios. No son los seres humanos, no depende de nosotros. Así que no es de que nosotros nos vamos y entonces caen todas las plagas sobre la gente que se queda. No, no existe eso. Vaya tomando atención, porque así como la cizaña no puede destruir al trigo, solo estorbarle y confundir a la gente y todo, de igual manera la astucia del enemigo continúa siendo la misma. El diablo sabe que no tiene la menor oportunidad de ganarle a Dios. El diablo sabe que ya hubo juicio, ya fue juzgado. Hubo un juicio en el trono, en el cielo, cuando Jesús resucitó, y el diablo fue hallado culpable y fue echado fuera y se le quitó el poder que tenía de engañar a las naciones. Ya no puede engañar a las naciones. Por eso es que ya no puede gobernar el mundo. Pero mientras los cristianos estén siendo adormecidos, engatusados y llenos de cólera con este falso evangelio, que es una distorsión del verdadero evangelio, el enemigo sigue postergando y postergando y postergando el juicio, porque no permite que se cumpla la venida del Rey Jesús a tomar su justo trono y reinar aquí en la tierra. Regresando entonces a la parábola, dice en el versículo 40, capítulo 13, versículo 40. Por tanto, aquí ya viene la explicación de Jesús. Y se recuerda que nos dijo Jesús, es necesario entender la primera para entender las demás. Así que aquí vamos a tener que hacer algunas comparaciones con la primera. Entonces sigo en el versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, paremos ahí. Así como la cizaña se recoge y se quema. ¿Cómo se recoge la cizaña? Regresamos a la primera parábola y dice que lo que dice no a la primera parábola, sino que a la primera parte donde dice, enviará el Señor a sus siervos y quitarán primero la cizaña, la atarán en manojos y la echarán al fuego. Eso es lo que dice la parábola, ¿verdad? Quitarán primero la cizaña, la atarán en manojos y la echarán al fuego. Y ahora Jesús en la interpretación dice, así como la cizaña se recoge, ¿cómo se recoge la cizaña? Primero. Y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Y aquí viene la interpretación. Note la interpretación. Él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Capte, por favor. Los hijos de Dios son el trigo, los hijos del diablo son la cizaña. El Señor dice que cuando se termina el siglo, vienen sus ángeles a quitar los hijos del maligno, los hijos del diablo. Así como se recoge primero la cizaña, se recogerán de su reino, porque están en su reino, el mundo es el reino de Dios. Entonces serán recogidos de su reino los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, los hijos del diablo. Y serán echados al fuego eterno. No está habiendo un rapto de cristianos y se quedan los malignos. Esto estaba súper claro en la Biblia al leer en español, porque Jesús ya había dicho en otra ocasión, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquel tiempo estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
¿A quiénes? A todos los que no entendieron. Al igual que estábamos viendo ahí en la parábola del sembrador, que no entendía, que los que están cerca son los que no entienden. Y viene el enemigo y le roba lo que fue sembrado en el corazón. Y solo se quedó, ¿quién? Noé y su familia. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra será dejada. ¿Quiénes fueron tomados en el día de Noé? Todos. ¿Y quiénes son los que se recogen primero según Jesús? La cizaña. Por favor, no hay señales de la segunda venida de Cristo. Hubo señales de la primera venida de Cristo. Todo lo del siglo pasado que comenzó con Adán, terminó con el postrer Adán. Las señales ya se cumplieron con la manifestación de Cristo Jesús. Los apóstoles dicen, esto es lo hablado por el profeta Joel, que dejó en los tiempos postreros. O sea que en los tiempos presentes de los apóstoles eran los tiempos postreros anunciados en el siglo pasado. Entonces aquí Jesús está diciendo, así como se recoge la cizaña, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué pasa con los justos? No que iban a ser arrebatados, pues, en un rapto que se los iba a llevar al cielo, porque sí van a ser arrebatados, está escrito que sí, pero vamos a verlo en su contexto correcto. Aquí, en cuanto al juicio final del siglo, no hay tales de que los santos se van y entonces viene una gran tribulación y todas las cosas que pasan. No, nada de eso. Y el Señor ya nos dijo que el mundo es de Él. Y de Jehová la tierra en su plenitud. Ya nos dijo que Él está sembrando en su campo. Mire eso. Si usted viene si un señor, X persona, tiene su campo y lo planta de lo que quiere, ¿verdad? En este caso de trigo. Lo planta de trigo y todo. Y es su propiedad. Pero el enemigo le echa cizaña. Y entonces viene el dueño del campo, el dueño del terreno, y recoge a su trigo y se lo lleva para otro lado y abandona su campo y se lo deja a la cizaña. ¿Tiene sentido eso? Claro que no. Lo que hace es que agarra la cizaña, tal como está escrito, la quema y se deshace de ella, y entonces el trigo da su fruto y cumple su propósito. Eso continúa diciendo el Señor. Dice, se recogerá la cizaña y será echado en el fuego. Entonces, una vez que ya se quitaron la cizaña, los que sirven de tropiezo, los hijos del maligno, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde está el reino de su Padre? Donde se sembró el trigo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró trigo en su campo. Y aquí dice que ese es el reino de Dios. El campo es el mundo. Entienda, desde que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos puso en el mundo para sojuzgar la tierra y para señorear sobre la creación. Y Dios es inmutable, no cambia. Nunca ha cambiado su intención de tener un planeta Tierra lleno de sus hijos, los que guardan sus mandamientos, los que respetan su ley y viven bajo su régimen de justicia. Y eso se va a dar en el fin del siglo, cuando el Señor envía a los ángeles a quitar de su reino, del planeta Tierra, a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y entonces los justos se quedarán en el planeta Tierra y resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Fíjese, estas son palabras de Jesús. Le mencioné también palabras de Jesús con lo de Noé. Ahora le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo. En una de las muchas que se pueden leer, pero le voy a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Pablo dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo le está hablando a los hijos de Dios. Pablo les está hablando al trigo.
y les dice que es justo que se castigue, castigue con tribulación a los que nos están atribulando. Todos los impíos, todos los enemigos de Dios que están causando tanto daño en el mundo, los comunistas, todos esos narcotraficantes, todos esos traidores de la patria, toda esa basura que está causando problema a los que queremos vivir la vida justa y decorosa como ordena Dios, es justo que ellos sean atribulados. Sigue diciendo Pablo, sean porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora note lo que sigue. ¿Cuándo nos van a dar reposo con ellos, con Pablo y con ellos? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, siguiendo esta porción, esta parábola, le dije que en las dos parábolas, la del sembrador y esta de la tribu y la cizaña, está toda la historia. Comenzó con que un hombre salió a sembrar buena semilla, la semilla del reino. Y luego nos aclaró que ese hombre es Jesús y que la semilla es la palabra del reino. Y quería que llenar la tierra, llenar su tierra, el mundo, que es su tierra, su reino, con hijos de su reino, con personas, en este caso, como el trigo, personas que obedecen la palabra de Dios. Pero un enemigo metió cizaña y desde entonces, desde Génesis 3:15, está creciendo el trigo y la cizaña juntos, el bien y el mal, los justos y los injustos. Cabe aclarar, en ningún momento la cizaña puede literalmente dañar al trigo. Pero los que comen cizaña pueden ser afectados, como ya vimos, con vómitos o con sueño. Y eso es lo único que el enemigo puede hacer. Puede vomitar amenazas, puede vomitar cosas para infundir temor y viene otra pandemia y esta va a ser peor que lo otro. Y todo son mentiras, como fue la anterior, pura mentira. Hay un montón de malvados, perversos, que son los responsables de la muerte de millones de personas con esa falsa pandemia. Y el miedo de los cristianos que no conocen la palabra del reino, que no toman a Dios en su palabra cuando Dios dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando el Señor dice, toda la tierra es mía, ya la recibí en herencia, vayan y poséanla. Lo único que puede hacer el enemigo es sembrar cizaña entre nosotros. Y como mencioné ayer, ¿verdad? Aún en Facebook y en todas las cosas, cada vez que un grupo de ciudadanos, imperfectos como lo somos todos, no hay uno solo que sea perfecto en el sentido de perfección absoluta. Cuando la Biblia dice que somos perfectos, se refiere a que tenemos suficiente raciocinio, que somos personas maduras, que razonamos a la luz de la Biblia. Pero perfectos en que no fallamos en nada, no existe ninguno. Entonces todos tenemos defectos. Pero el punto es cuál es la intención de lo que estamos haciendo. Y ahí está clara la intención de lo que estos que se reunieron en esa plática querían hacer. Y mañana miércoles, a las 10 de la mañana ante el Congreso, se estará un grupo de ciudadanos otra vez. Y van a ver ahí personas con defectos, sí. ¿Van a ver ahí personas que le caen mal a usted? Sí. Pero van a llevar más de no sé cuántas miles de firmas para entregarlas en el Congreso para que se apruebe una ley en defensa del matrimonio y la familia, para la protección de nuestros hijos. ¿Son ellos entonces trigo o cizaña?
¿Nos van a embobecer o están tratando de hacernos despertar de los que nos tienen embobecidos? Ven, eso es lo que tiene que entender. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, no estén pensando en un tal escape, de que de repente, ¡pum!, desaparecen. No, eso solo en las películas y solo en las mentes de gente que no quiere aceptar el escrito está. Y a cada rato encuentran señales que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Y todo lo que pasa, a todos le encuentran alguna cosa. Salió fuego ahí en Israel, una columna de fuego. No había tal columna, era un incendio como en otro lado que estaba concentrado en un lugar pequeño. Pero no era tal columna para tratar de agarrar cosas que no son y aplicarles a hacerlos que digan algo que dice la Biblia, refiriéndose a la columna de fuego que guió a Israel. Por el otro lado, Jesús dijo de Israel, el reino de Dios es quitado de vosotros. ¿Le cree usted a Jesús? Si no, si le cree a Jesús, el reino de Israel le fue quitado. El reino de Dios le fue quitado a Israel. No, ellos son el pueblo de sí, usted tiene toda la razón y Jesús está equivocado. Eso es a lo que está diciendo. Lo mismo aquí, no, los santos van a ser arrebatados. Jesús está diciendo no. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta el fin. Y en el fin soy yo el que decido cuándo y cómo. Vengo con mis ángeles y le digo a mis ángeles que quiten a los que sirven de tropiezo. Porque al fin y al cabo, cuando los siervos del hombre le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Les dijo, no, no, no. Ustedes no saben la diferencia. Ustedes no pueden diferenciar quién es trigo y cizaña y pueden arrancar trigo con la cizaña. Y lo mismo nos pasa ahorita aquí a nosotros. Miren los ataques que se dan en Facebook y todo lo demás. Definitivamente hay trigo y cizaña. Pero hay otros que no saben cuál es el trigo y le tiran a todos por parejo. Entonces Jesús dice, el fin del siglo es el tiempo de la siega. Cuando viene el Señor Jesús con sus ángeles y quitan a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad y son echados al fuego eterno. Y los justos entonces resplandecen como en el sol en el reino de su Padre. Le voy a añadir un poquito más a esto, solo para que quede claro el concepto del rapto. Volviendo a leer ahora con el entendimiento, por favor, use el raciocinio. Si ya Jesús dice que no hay un tiempo en el que hay solo malos o solo buenos, no. Todo el tiempo, dejad que los dos crezcan justos hasta el fin del siglo. Pero hermanos, si la Biblia dice seremos arrebatados, sí, pero lea el contexto. Dice que le está hablando Pablo especialmente para consolar a aquellos que tienen parientes muertos, ¿verdad? Y les dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque ellos van a venir con el Señor. Solo razone esto. Si el rapto fuera para llevarnos al cielo, ¿para qué hacer venir los que ya están en el cielo con Jesús? No hay razón. Pero bueno, dice, entonces el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá. Eso significa para abajo. Descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo, los que están aquí todavía, y los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente en el aire para recibir al Señor. Y así estaremos para siempre con Él. ¿En el aire? Claro que no. Entonces, ¿en dónde? Bueno, si Él viene del cielo y viene a reinar en la tierra, no, el arrebatamiento es precisamente para que salgamos a recibirle. Cuando uno va a recibir a alguien al aeropuerto, no se monta en el avión y se va con él, sino que lo recibe y lo acompaña en el resto de su viaje. Eso es lo que la Escritura enseña. Y esta parábola es el fin. Ahí termina la historia. Bien, tenemos que aprender. Ok, entonces, ¿cuál es lo que tenemos que aprender ahora ya sabiendo de que no hay un tal rapto de salvación, sino que tenemos que ser considerados justos para permanecer en el reino? ¿Qué implica ser justo? Hacer justicia, vivir justamente. Y para hacer justicia y vivir justamente necesitamos tener leyes justas. Porque hoy en día, con las leyes que hay,
hacen trucos y a los culpables los declaran inocentes y acusan a los inocentes y los declaran culpables. ¿Por qué? Porque son las leyes injustas de los humanos. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Nuestras leyes nacionales, aunque hay algunas que parecen buenas porque son tomadas, eso sí, de la palabra de Dios, aunque no lo creyeran que fuera así, por ejemplo, en la vida, los derechos inalienables, eso. Pero la justicia humana es como trapos de inmundicia. Por eso clamamos, y el Señor nos enseñó a clamar que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. No dice llévanos al cielo, dice venga tu reino aquí en la tierra y se haga tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tu justicia, tu juicio. El trono, el fundamento de tu trono es justicia y juicio. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que practiquemos la justicia y amemos la misericordia. Eso es lo que el reino de Dios ofrece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver la condición que Dios sí pone para que Jesús regrese. Hay una condición. Y la condición está mencionada 8 veces en la Biblia, que comienza en Salmos y termina en Hebreos, donde dice: siéntate a mi diestra. Este es el Padre hablándole al Hijo y a Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo es que Dios obra? Dios obra a través de personas. ¿De qué personas va a tener que obrar? De los que nos decimos ser su cuerpo, de los que nos decimos ser su iglesia. ¿Y cómo va a poner a los enemigos de Cristo? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Ya lo enseñé detalladamente, pero lo repito rápido. Los enemigos de Cristo no son demonios, ya los venció. Los enemigos de Cristo no son el diablo, ya lo venció. ¿Por qué los cristianos le siguen dando, están regando, sabiendo de que es el diablo? Pero lo siguen regando porque siguen hablando de él y siguen dándole un valor que no tiene, un poder que no tiene, ya no puede usar otras artimañas, y si conocemos la Biblia, conocemos sus artimañas. Bien, entonces lo que estoy diciendo es, mientras viene Cristo, ¿qué tenemos que hacer? La condición es que tenemos que ganar la gobernación de nuestra nación. Tenemos que llegar personas que conozcamos la ley de Dios y que pongamos a Dios por encima de cualquier otra cosa, sobre las Naciones Unidas, sobre nuestros partidos, sobre todas las basuras que son basura, porque la justicia del hombre es basura, trapos de inmundicia. Mientras no sea la ley de Dios la que gobierne una nación, está gobernada por trapos de inmundicia. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a conocer la justicia de Dios. En la Biblia es el manual del Creador que dice las características que debemos de tener para hacer una constitución bíblica que no pueda ser adulterada ni manoseada por los inconversos, por los malvados, por la cizaña. Y que tengamos gobernantes que son temerosos de Dios y que respetan la justicia. Esa es la realidad, ese es el evangelio del reino. Es una campaña política, por ponerlo así, porque ¿qué ofrecen todos los políticos? Voy a traer justicia, voy a ver que hay trabajo, voy a ver que tengan paz. Eso solo lo da el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, necesitamos renovar nuestro entendimiento, quitarnos el estupefacto que nos ha puesto el mundo y dejar de decir todas esas tonterías de que los cristianos no se involucran en política, que somos apolíticos, porque no. Los ciudadanos del reino somos los únicos verdaderos políticos. Todo lo demás es basura, es los trapos de inmundicia de la justicia humana. Ok, concluye entonces. Jesús dice, comenzó la historia con que Él sembró su palabra. ¿Y cuál fue su palabra? El evangelio del reino. El enemigo sembró cizaña. ¿Y cuál es la cizaña? Algo que se parece, se asemeja, tiene la misma altura, los mismos colores, la misma forma que el trigo, pero el fruto es todo lo contrario. Y en nuestros días hay personas que se miran malas, pero son
personas temerosas de Dios, hay personas que se miran como ángeles de luz, pero son el mismo diablo. O sea que no es la apariencia. Asistimos solo igual a congregaciones, llevamos nuestro libro de texto, ya sea Biblia, sea lo que sea, en muchas cosas nos parecemos, porque trigo y la cizaña crecen juntos, pero el fruto. ¿Y cuál es el fruto que debe diferenciar al cristiano? Justicia. Somos justificados pues por la fe, para que ahora actuemos justicia. ¿Y cómo se viste la novia de blanco? El lino fino son las obras justas de los santos. Si se da cuenta, todo es justicia, todo es el evangelio del reino. Y mientras estamos esperando que maduren algunos hermanos, que dejen de ser ya niños y no sigan aferrados a las mismas cosas que son solo un adormecimiento espiritual, para que el enemigo siga fastidiando mientras no cumplamos la promesa que Dios está demandando de nosotros. Pero el trigo y la cizaña llegará un día, el cual solo Dios sabe, en el cual entonces Él enviará a sus ángeles y quitarán a toda la cizaña, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Estas dos parábolas nos cuentan toda la historia de lo que es el evangelio del reino. Ok, preguntas o comentarios.